quiero quedarme con una última palabra que quiero mencionar, que con respecto a buscar cierto, o a reconocer cierto enemigo común de manera solitaria y emanando de alguna manera las luchas. Porque cuando se busca este enemigo en lo concreto, digamos, se identifica el sistema o el Estado capitalista que ampara las empresas transnacionales, ¿no es cierto?, de una cuestión concreta que se estructura tanto al movimiento mapuche como al movimiento popular o obrero y popular. En ese sentido, también la alianza, entender la alianza, o de manera de emanar estas luchas, también es muy concreto la lucha que se da. Entonces yo entiendo, efectivamente, por ejemplo, cuando como lineamiento, como programas, proyectos políticos estratégicos, habla del control territorial de manera no solamente de atacar a la propiedad privada, aunque no sé si está bien definida esa discusión sobre la propiedad privada en el sentido del Estado, pero a lo que iba es que el control territorial de manera de dinamizar las prácticas socioculturales, además de atacar como lo que se define como el CEM, como el quehacer, que también de alguna manera el movimiento, ciertas organizaciones revolucionarias definen también un quehacer político que comparte ese horizonte, ¿no es cierto? Entonces, una pregunta es si, quería ver, pero no sé si de qué manera en lo concreto, más allá de lo abstracto de decir por arriba sí, lo haría la lucha del tal sistema capitalista, sino en lo concreto, por ejemplo, que este control territorial además da respuestas materiales a las necesidades tanto de mapuches que están empobrecidos, entonces respuestas materiales mediante la recuperación de estas tierras, mediante la siembra, ¿no es cierto?, pero también del campesinado pobre en general, ¿no es cierto? Entonces, ahí me estaba dándole una vuelta de que, claro, hay una respuesta muy en lo concreto que responde a la necesidad material. Entonces también estaba en Rodrigo Cisterna como mártir obrero de la lucha de los forestales, también un mártir obrero de la democracia, de la lucha. Entonces, ¿cómo se está pensando esta alianza muy en lo concreto, por ejemplo, ligado a los movimientos de los forestales, de los pesqueros que se han dado ahora último, en lo último, así, sin tanto y en lo último, sino ahora en lo último? ¿Cómo la podemos evidenciar esta alianza sin tampoco acelerarse o lanzarse a definir la cuestión como etnoclasismo, siempre pensando en la definición de autonomía? Entonces, esas son las cuestiones que yo me estaba preguntando y quería dejar sobre la mesa. Como muy en lo concreto está definido este enemigo común y por lo tanto la alianza, y buscar maneras de dinamizar esta lucha, que yo creo que, por ejemplo, tiene que ver con esta recuperación de las tierras y también del control de las fábricas forestales y de alguna manera de hacer avanzar a su desaparición o una resignificación de esta lógica extractivista. Antes de que los expositores puedan responder y explayarse más sobre lo que recién han comentado, quizá alguien del público tenga alguna palabra en relación a lo que el compañero ahí plantea, que es más que nada la evidencia clara, concreta de cómo se genera la alianza mapuche y otras luchas sociales. Si hay otras palabras también respecto a otra cosa, es bueno que quizás la evidenciemos en el momento. Es que quizás sí, yo voy a contar una cosa que para mí, como un poco todas esas luchas que tú dices tienen que ver con el tema de la autonomía, el tema de la soberanía alimentaria también, como un poco quizás poner ese elemento también a la mesa, que tiene que ver con en el fondo hacernos cargo también. El tema de la autonomía como política también conlleva una autonomía del tener con qué alimentarse, de tener también los recursos naturales o los bienes comunes que uno necesita para subsistir, también para compartir y para llevar a cabo su cultura. Entonces, yo creo que como un concepto que quizás engloba un poco lo que tú dijiste, o que tiene que ver mucho el tema de la soberanía alimentaria. Eso. Claro, en base a eso, y recordando también las palabras de José, cae muy cercano lo que José también menciona de la demanda y la lucha que va a haber por el agua. O sea, si bien se entiende y se enmarca la lucha mapuche en una lucha global, anticapitalista desde esta perspectiva, hay otros campos de acción o luchas sociales
que se vinculan directamente. Quizás no hay o puede haber un trabajo directo de organizaciones, podemos dejar la evidencia en este lugar, pero por otro lado hay una serie de luchas sociales como la soberanía alimentaria, como el tema que mencionaba sobre el agua, que engloban una sintonía mayor. ¿Otras palabras? ¿Alguien de la mesa? Yo comparto con... ¿Aló? ¿Sí? Yo comparto con Peña Huenchonada en el sentido de que hay que buscar alianzas con distintos actores sociales. Creo que hay temas que son comunes dentro de los movimientos sociales y el movimiento indígena. Sin ponerme ecologista, creo que los pueblos indígenas sí tenemos un respeto especial por el tema por la naturaleza. Creo que el tema de la lucha por el agua también es un tema importante, no solamente en el norte, la zona central, sino también en la zona sur del país, de cómo a partir del año 80 se fue privatizando el agua, ya no como un recurso de uso público, propiedad pública, sino más bien se entregaron en concesiones. Lo mismo pasa con las minas, que hoy día invaden los territorios. Entonces, tenemos el gran problema no son los proyectos aislados, el gran problema es el modelo capitalista, que hoy día impera en Chile. Y ese modelo capitalista precisamente tiene un respaldo legal, y ese respaldo legal se llama Constitución Política del 80, la Constitución Política del Estado. La Constitución Política no solamente es un instrumento jurídico político, sino también es un instrumento ideológico. Hoy día la Constitución Política abraza un modelo. Ese modelo es el modelo económico neoliberal, que es la madre de todos los males, como yo le digo siempre, puesto que el tema de la salud, el tema de la educación, el tema de los recursos naturales, el problema de los recursos naturales que hoy día están concentrados en manos de privados, el problema de los servicios o las empresas públicas que ya no existen. En la década del 30, 40, el Estado construía empresas públicas. Estaba LAN, estaba Alianza, estaba Codelco, estaba una serie de empresas que eran de carácter público y que con el gobierno, o sea, con la dictadura de Pinochet fueron privatizadas, fueron entregadas a manos de los ricos. Básicamente se la regaló el patrimonio común de todos los chilenos, y dentro de eso obviamente que al regalárseles estos sistemas también tocaron los pueblos indígenas. Por lo tanto, hoy día hay un movimiento social importante que va surgiendo y que va diciendo basta de Constitución del 80, porque la Constitución del 80 es la madre de todos los males, porque ahí precisamente se encuentra el fundamento jurídico, en donde se ampara, en donde se discute en tribunales cuando se dice, mire, el acceso a la educación de calidad y gratuita para todos, y si eso se llega a tribunales, los jueces decir, oiga, pero es que la Constitución a mí no me permite decir, por ejemplo, que obligar a un colegio privado que reciba a un niño que no pague la colegiatura. Lo mismo ocurrió con el tema de esta niña que murió hace poquito, ayer murió una niña que padeció una enfermedad en cuya tratamiento valía alrededor de 16 millones de pesos, pero que la ISAPRE no quiso ponerse con el medicamento y finalmente la niña falleció, murió. No obstante, habían recurrido a los tribunales de justicia y los tribunales, los jueces dijeron, mire, ¿sabe qué? Ahí no tenemos competencia nosotros, puesto que es una relación entre privados. La salud es una relación entre privados. O sea, es como quien compra un kilo de azúcar, si tenéis plata lo podéis comprar, si no tenéis, podiste, te morís. Entonces, todo eso encuentra sustento en la actual Constitución Política del 80. Cuando hoy día surge un movimiento que dice, sin entrar a analizar la forma en que se generó la Constitución del 80, que fue elaborada entre cuatro paredes, por generales y con Guzmán a la cabeza, que es desde ya un procedimiento, un nacimiento ilegítimo, la Constitución del 80 es la que traba todo
las luchas sociales, todo lo que hoy día nosotros reclamamos, el tema del agua está amparado en la Constitución del 80, el tema de la AFP, el tema de la salud, el tema de la educación. Entonces, cuando surge este movimiento, cuando va emergiendo un movimiento de terminar con la Constitución, yo creo que los indígenas también tenemos algo que decir ahí, puesto que son las mismas empresas que encuentran amparo en esa Constitución las que van a Gualmapu y se empiezan a extraer los recursos naturales, que se adueñaron del agua, que se adueñaron de la riqueza del suelo, que se adueñaron de la riqueza del subsuelo. Entonces, yo creo que los pueblos indígenas, en términos de estrategia, en términos de alianza, debemos sumarnos a este movimiento por la Asamblea Constituyente. ¿Y por qué es sumarse a la idea de la Asamblea Constituyente? Porque la Asamblea Constituyente en el fondo es una instancia en que concurren todos los sectores de la sociedad a reconstituir el país. Se llama, de hecho, hay algunos juristas que le llaman la carta, no carta fundamental, sino carta constitutiva, porque en el fondo se supone de que la primera constitución surge del acuerdo de todos los que estaban dentro del Estado y fijaron las condiciones, los requisitos mínimos, los derechos que iban a tener dentro de ese pacto social. De hecho, es un pacto social. Entonces, cuando se está discutiendo, o sea, se está pidiendo una nueva constitución, es que en el fondo tienen que concurrir los estudiantes, los trabajadores, los pobladores, y ahí en ese espacio, es el espacio precisamente para deliberar y incorporar los derechos. Y los pueblos indígenas no podemos sustraernos de ese proceso, puesto que de alguna manera, aun cuando, por ejemplo, el otro día yo conversaba y decía, aun cuando los pueblos indígenas nos planteáramos y formáramos un autogobierno, desde el punto de vista formal, necesariamente necesitamos la modificación a la Constitución, para que se estructure dentro del pacto social un autogobierno indígena. Entonces, en este acuerdo social, los pueblos indígenas tenemos que concurrir, y tenemos que concurrir para incorporar los derechos colectivos, el derecho al territorio, el derecho a los recursos naturales, el derecho al autogobierno, ¿ya? Así como también se tiene que concurrir el derecho al agua, el derecho a la educación intercultural, al mantenimiento del idioma propio, a la revitalización de los sistemas políticos indígenas. Porque los pueblos indígenas tenemos un derecho que el derecho nacional le llama derecho consuetudinario, derecho costumbrista. Sin embargo, todos sabemos los mapuches que está basado sobre el Asmoñén, el Normoñén, el Ichofi Moñén, pero eso no está en la Carta Fundamental porque no estamos reconocidos los indígenas y porque no tenemos participación los indígenas en la esfera del poder. Entonces, cuando se habla de constituir una asamblea constituyente, implica que los indígenas vamos y participamos y a la vez incorporamos, constitucionalizamos estos derechos que hoy día los reclamamos por fuera. Hoy día decimos, mire, ¿sabe? Estos son nuestros derechos. Pero el sistema jurídico dice que eso no está acá, pues. Y entonces uno le trata de picar por aquí, le trata de picar por allá, pero al final de cuentas, como es un asunto monolítico, da poco. Cualquier modificación hoy día para los pueblos indígenas, en el marco constitucional y en el ordenamiento jurídico, no es más que un parche que se impone o se incorpora a un asunto mayor, pero no es un asunto que irradia el ordenamiento jurídico. Si estuvieran constitucionalizados nuestros derechos, estarían irradiando todo el sistema jurídico, desde las instituciones, los derechos subjetivos y todo. Si en la actual Constitución se reconocieran a los pueblos indígenas hoy día, o mañana, el día ya está, mañana, eso pasaría a ser un parche en la Constitución, que no tendría ningún efecto en el punto de vista de la participación, en el punto de vista de la representación, en el punto de vista de los derechos derechos, por ejemplo, hídricos, el derecho a los minerales que están en el subsuelo. Entonces, para poder defender o para poder vigorizar los derechos que hoy día lo tenemos por el lado, necesariamente tenemos que entrar a constitucionalizarlo. Y eso es obviamente, alguien me podrá decir, pero es que esa es una posición no tan de avanzada, probablemente no sea una posición de avanzada, pero es lo que hay. ¿Me entiendes? Porque la otra posibilidad sería que nosotros los indígenas dijéramos, mire, ¿sabe qué? Al diálogo su constitución
Constitución, al diálogo con su asamblea constituyente, váyase por su lado, nosotros construimos un Estado propio. Pero, racionalmente, y de acuerdo a, como se dice, con realismo político, eso hoy día nuestra gente no está preparada para eso. Nos guste o no nos guste. El Peña habla, por ejemplo, de la acumulación de fuerza y es lo que está ocurriendo en las comunidades. Pero no podemos decir que estamos preparados para formar un asunto. Probablemente, yo creo que a lo mejor mis hijos o mis nietos pueden plantearse una postura mucho más de avanzada. Hoy día, por ejemplo, yo creo que en el actual contexto político, en donde incluso la sociedad chilena, que es mucho más, que tenemos 200.000 muchachos marchando en las calles, pero parece que nadie lo escucha. ¿Me entiendes? Y nosotros, yo quisiera tener 200.000 mapuches marchando en Temuco. ¿Me entiendes? Somos menos, somos 100 personas, 200 personas, 500 personas. No dejan de ser. Pero esas 500 personas no generan el impacto suficiente porque hoy día 200.000 estudiantes no lo generan. Entonces, sí, en conjunto con los 200.000 estudiantes, en conjunto con los trabajadores portuarios, con los trabajadores forestales, con los de la salud, con los de la educación, podemos generar un nuevo pacto social, podemos generar un nuevo acuerdo político. Y ese acuerdo político se llama Constitución Política del Estado, generar una nueva Constitución en donde establezcamos cuáles son nuestros derechos de cada uno de los sectores y de qué forma nos vamos a relacionar con este Estado que debe estar al servicio de la persona humana. No puede ser un Estado que esté al servicio del capital, no puede haber un Estado que esté al servicio de las empresas o del empresariado, porque ese no es el rol del Estado. El rol del Estado precisamente es proteger a la persona humana, proteger al más débil, y que yo sepa, Lucy ni los mates, ni de los 7 familias dueñas del mar en Chile no son los más débiles, son los portuarios, son los trabajadores de la mina, son los trabajadores de las forestales, son los estudiantes, son los mapuches, son los aymaras, son los pueblos indígenas, el sector para el cual el Estado debe formarse y debe estar al servicio de ellos. Entonces nosotros somos los llamados a reconstruir este Estado. Nosotros somos los llamados a reformular el Estado y crear un nuevo pacto social. Pero tenemos que tener, como se dice, las agallas suficientes para poder, en el fondo, quebrarle los huevos que tienen tranquilitos en la canasta. Porque ellos quieren eso, quieren desgastarlo. A los estudiantes quieren aplicarle la política del desgaste. Ojalá, y ojo, que esto no se resuelve con la otra administración. La otra administración que venga puede abrir los espacios, pero es la ciudadanía, pero es el pueblo movilizado el que va a hacer los cambios. Como dijo Atria, o como dijo Francisco Zúñiga, un constitucionalista, la Constitución se va a cambiar por las buenas o por las malas, porque la sociedad en su conjunto se está dando cuenta de que no da más, de que no da más con tanto parche. Es la Constitución Política del Estado que más modificaciones ha tenido a través de la historia. 97 de los 125 artículos han sido modificados. Y sin embargo eso no es buena. No se le pueden hacer más modificaciones, hay que cambiar. Y ahí yo creo que convergemos todos. Convergen estudiantes, convergen trabajadores, convergen mineros, convergen trabajadores forestales, mapuches, trabajadores de la salud. Y yo creo que ese debe ser nuestro norte. Asamblea, en plantearnos como un movimiento social un nuevo pacto social, generado por el pueblo y para el pueblo, como se dice, normalmente, pero que no sea un instrumento creado entre 4 paredes, como lo hizo la Constitución del 80, Guzmán y 4 generales. Y que no sea tampoco una constitución hecha por un grupo de expertos que, por muy expertos que sean, no sabe cuáles son las necesidades del trabajador forestal, no sabe cuáles son las necesidades del trabajador de la minera, ni de la pesquera, ni los trabajadores de la salud, ni del profesor que está haciendo clase hoy día en la Pintana. Entonces, por eso es que no corresponde que una constitución sea abordada por expertos. Tiene que ser por el pueblo, porque va a regir los destinos de ese pueblo. Eso solamente me quiero afirmar. ¿Hay de público que quiera? Lo primero que quería decir es,
porque gente con cara viene enojada y nunca que al final eso hace mal para la salud mental. Respecto a los temas que me interesados, posiblemente ser más viejo aquí en esta sala, por un lado estoy contento en alguna medida por lo logrado, que hay mucha más gente metida en el baile de lo que había cuando yo era joven, cuando yo era estudiante también. Incluso las reivindicaciones yo las veo, ahí no estoy muy contento en algunos temas, pero yo pienso que a esta altura ya deberíamos estar pidiendo un poquito más. Nosotros los mapuches hemos sido demasiado tímidos pidiendo en nombre del realismo, una palabra que realmente odio. Yo pienso que nos olvidamos de la gran visión, del gran ideal, que es recuperar el máximo, ¿no? Lo que perdió mi pueblo es demasiado, ¿no? Y a mí no me contenta era este paso de tortura, porque por ese lado a lo mejor prefiero esperar a morirme y creo en el paraíso y vamos a allá, pero yo pienso que tenemos una obligación que ejercemos acá de hacer las cosas y hacerlas un poco más o menos en grande, porque si no progresamos. Yo pienso que lo hace en alguna medida porque muchos de nosotros ni siquiera conocemos el contenido de estos tratados, no estamos conscientes de los derechos que tenemos. En ese sentido, en términos bien prácticos, por ejemplo, ahora tenemos una coyuntura en las elecciones. Me gustaría saber en general qué piensan de las elecciones, no solo acerca de una constitución, está todo un proceso electoral. Yo no he visto programas de prácticamente ningún candidato que se nos ofrezcan de manera mínimamente decente, y esto ya es una constante. Yo participé en partidos chileno y qué sé yo, y me morí, ya estoy esperando de que aparte que diga los apoyamos, que la cosa sea más seria. Entonces me interesa saber la opinión de ellos, qué piensan respecto a que estamos pidiendo muy poco, que somos muy tímidos, estamos pidiendo demasiado, y respecto a las elecciones, ¿qué hacemos? ¿Votamos, no votamos? ¿Están contentos con los programas que hay? Que no los he visto, lamentablemente ya estamos en junio y todavía es muy poco lo que hay. Me gustaría saber, porque eso es algo que se nos viene encima. Este año no podemos cerrar los ojos y ver de qué esto está ocurriendo. Nombre Ulises, soy de la historia aquí en la academia. Y bueno, primero que todo, por responder su pregunta, yo creo personal y yo creo que en representación a lo que está sucediendo ahora en Chile, en cuanto a la votación, o sea, el tema de las elecciones, yo digo que cosa es fijarse y decir, por lo menos yo mi postura es no ir a votar. Yo hice los adultos, cuando yo hago esta discusión en la mesa, por ejemplo, en mi familia, interesado también en concientizar a los adultos, que no sea solamente de los jóvenes, y también cambiar esa mentalidad que dejó la dictadura en los adultos. Yo saco la discusión y dicen, pero que si no votáis, le dejáis el poder a la derecha, que los ricos van a ir a votar, entonces le dejáis el poder a ellos. Y yo les digo lo siguiente, tenemos estos candidatos. ¿Cuál es la diferencia entre todos ellos? ¿Cuál es la diferencia? Si no votamos, o sea, si votamos por Bachelet, ¿cuál es la diferencia entre además? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La clase política está mal, la clase política es la que está envenenada, está envenenando a nosotros y está envenenando a nuestro país. Entonces, ya no podemos estar pensando en decir, ¿a quién votamos? Ya veamos el discurso, voy a ganar en el 13, voy a ganar en el 7. Porque si ya es caca, o sea, es basura, y nos están mirando como huevones, ¿cachai? Y nosotros, y la gente esperanzada en que alguien los represente, escuchan y ven, dicen, no, ¿sí qué? Ahora sí, ellos nos van a representar. Y no, o sea, la clase política ya está mal, hay que sacar esa clase política, el pueblo se tiene que representar nosotros, el poder que ahora existe en estos momentos hay que unificarlo, porque yo lo personal, en lo que estoy viendo, yo critico al movimiento y yo he celebrado muchas cosas, pero no podemos quedarnos que vamos a que logramos esto, logramos esto otro, pero al contrario, ver la falencia y qué podemos superar.
Definitivamente yo creo que la falencia es que existen muchos bloques. Esta lucha, la lucha acá, el bloque de acá, los de acá. Entonces yo creo que y cada uno con sus propios propósitos. Y yo creo que eso está mal, o sea, cada uno por su lado, cada uno por su lucha, en la marcha unos divididos por otro, nosotros no, vamos a marchar por aquí, no, nosotros por acá. Y lo que ahí, la principal falencia es este movimiento, de que unos dicen no, unos dicen Estado, otros dicen, no sé, no, abolición del Estado, otros dicen no, vamos a votar, otros dicen no voten, otros dicen voten asambleas constituyentes. Si nosotros como movimiento no tenemos claro por dónde vamos, si no nos unificamos, no vamos a lograr nada. Totalmente de acuerdo de que es necesario de que el pueblo mapuche se haga presente en el movimiento. Creo que va a ser un avance totalmente positivo, va a ser un gran paso hacia adelante que se va a dar, porque se está tomando ya algo más cultural, algo profundo, que es la lucha mapuche, una lucha que lleva años. Entonces, si tenemos eso, si ya, se sumaba los mapuche, unifiquemos esto ahora. Penetrar en las poblaciones, nos estamos quedando en las universidades, en los sindicatos. ¿Y qué pasa en las poblaciones? ¿Quién lo está representando a ellos? O sea, ¿estamos concientizando al poblador? Yo creo que no. Y eso es lo que falta. O sea, organicémonos más, salgamos de las reuniones, que ya vamos a hacer una reunión, la saca tanto con lo de pedagogía, no con lo de licenciatura. Estamos claros todo lo que pensamos nosotros. Todos pensamos lo mismo y estamos de acuerdo y sabemos cuál es nuestro enemigo, contra qué tenemos que luchar y a lo mejor cómo tenemos que luchar. Pero al fin y al cabo nos estamos enajenando de la realidad, o sea, del pobre, o sea, de la gente que lucha, del trabajador, de la que dice, si vale que trabajar igual y que no va a las marchas. Dice, no, vamos no, ¿para qué si hay que trabajar igual? A él hay que concientizar, a él hay que educarlo, a él hay que decir, ¿sabes qué? La lucha es por esto y esto. A lo mejor sí yo voy a tener que trabajar igual, pero con sueldos dignos, con una salud gratuita, digna, con una educación de calidad, libertaria, por ejemplo, que es un tema que no se ha tocado. Si la educación estatalizada es el cambio, es lo mejor, también es un tema por profundizar. Pero el principal punto es, o sea, yo vi una población marginal, hace una semana atrás salió en la mina, entonces yo digo, yo trabajo prácticamente solo. Y me agota trabajar solo porque al fin y al cabo las poblaciones me miran como huevón. Entonces yo digo, como organización, como universidad, como movimiento, penetremos las poblaciones. Todos dicen, no, los fleites. ¿Y qué pasa si concientizamos los fleites? Tienen más valor para ir a una marcha que, no sé, que muchos universitarios. Porque si los concientizáis, vais a lograr con muchas más cosas. ¿Cachai? Pero seguimos entre nosotros, los mismos grupos, los grupos de aquí, a una marcha, juntemos nosotros, pero vamos a hacer un trabajo social, no estamos haciendo una construcción social. Y eso, para mí, quiero ponerlo en la discusión. Agradezco la palabra y solo decir a modo de comentario que igual el foro fue estimado hasta ahora justamente para que la gente del trabajo pudiera venir. Eso es la idea, también apuntamos a eso. El hermano de yo le quiero preguntar ahí al compañero que hablaba acerca de la Asamblea Constituyente, ¿cierto? Que se plantea como una salida a este conflicto nacional, ¿cierto? O a esta explosión nacional, ¿cierto? Claro, efectivamente existe una sociedad que está movilizada, ¿cierto? Desde todos los campos, desde el campo indígena, desde los reptiles, el campo de los trabajadores, etc. Entonces, me gustaría plantear un poco es como que la salida a ese conflicto, ¿cierto? No es sino que la Asamblea Constituyente. Yo entiendo que la Asamblea Constituyente no va a ser un fenómeno, ¿cierto?, que va a abordar, ¿cierto?, los sectores sociales sin la intervención tal vez del sector de los ricos, ¿cierto?, de los dueños. No va a ser un fenómeno pacífico. No hacer algo que nosotros vamos a lograr como una asamblea como esta. Mi pregunta es cómo logramos, ¿cierto?, llegar a ese estado social en que nosotros tengamos el poder popular efectivamente de decidir, vamos a diseñar esta constitución. ¿Qué debe pasar para ello? Tenemos que dar una pelea, ¿cierto?, en el campo de los sufragios, vamos a tener que dar una pelea en el campo de la guerra, vamos a tener que dar una pelea en la asamblea resolutiva, tal vez, ¿cierto?, para decidir, crear una asamblea constituyente.
porque entendí un poco eso, ¿cierto? Como que la salida a esta convulsión social era como esa, ¿cierto? Entonces yo veo, por ejemplo, a un Gómez, candidato del Partido Radical, también proponiendo asamblea constituyente. Veo, por ejemplo, no sé, a Marco Enrique Mirami planteando lo mismo, ¿cierto? Y varios de los descolgados de la concertación que están planteando hoy día un poco lo mismo, ¿cierto? Es como la salida a esta gran convulsión. Pero claro, el análisis permite eso, pero en la concreta, ¿cierto? Uno sabe que los ricos no van a permitir eso. Uno ve, por ejemplo, a Longueira allá, ayer lo veía en una entrevista de un canal, y el loco, ¿cierto? No está ni ahí con personal. Entonces, porque le beneficia mover. no, claro, pero usted lo plantea como eso, como que esa es la salida, ¿cierto? Pero la pregunta en el fondo es cómo logramos eso, cómo materializamos eso, cómo lo logramos. Yo creo que aquí hay varias, ya voy a responder la pregunta del Peñi, el Kip, y también la pregunta, la introducción de usted. Yo creo, Peñi, de que lamentablemente los mapuches somos, o sea, y en eso me sumo, de que hemos sido lentos en plantear, en analizar la coyuntura electoral. Pienso que si los mapuches hubiésemos tenido una participación mucho más en forma de conglomerado, podríamos no esperar que los candidatos hagan sus ofertas hacia el electorado mapuche, sino más bien los propios mapuches, en el ejercicio de la autodeterminación, como debiera ser, haber acordado nuestros propios puntos de la cual los candidatos debieran emplazarlo o debiéramos emplazarlo. Hoy día no hay ningún grupo, sector del pueblo mapuche más o menos amplio que sea capaz de emplazar al candidato y decirle, a ver, oiga usted, ¿cuál es su propuesta en relación a la propuesta que yo tengo? Porque verdaderamente nosotros hoy día no tenemos propuestas para los candidatos. No fue así, por ejemplo, con el tema del retorno a la democracia, que había un grupo de personas importantes, representativas no, pero era un grupo importante, que le hizo, que negoció de alguna forma con el Edwin y le dijo, mire, sabe que yo a usted lo apoyo, pero usted me apoya en todo. 3 puntos fundamentales: reconocimiento constitucional en ese tiempo, 169, la creación de la Corporación de Desarrollo Indígena y Zonal. Y sobre eso conversaron, y sobre eso pactaron, y sobre eso construyeron una alianza. Después se quiso repetir con Frey, con Lago, y finalmente terminó con un grupo muy pequeño, y hoy día prácticamente no existe nadie que haya sido capaz de elaborar una propuesta, nadie en términos indígenas, elaborar una propuesta y decirle, a ver, usted, conversemos, y usted, ¿cuánto de todo esto me entrega a cambio del voto que va a entregar mi gente? Lamentablemente, allí los mapuches van a votar igual. Sin propuesta o con propuesta, por el acarreo, por el deber, por el cumplimiento al deber cívico, como le llaman la prensa, van a ir los mapuches de las comunidades a votar. En mi comunidad, el otro día estuve hace un par de días atrás, y mucha gente dijo, no, si yo voy a votar, y voy a votar por el que me parezca mejor. Entonces, pero no hay por lo menos esta propuesta mapuche para decir, estas son nuestras demandas, en términos formales. Las demandas están planteadas discursivamente, políticamente. Para ver el tema de lo que usted me decía, es que yo creo que la Asamblea Constituyente es el instrumento, ¿ya?, para salir o para la válvula de escape para toda esta cosa que está aquí hirviendo y que tiene que tener una conducción. Es el instrumento. Ahora, ¿cómo se utiliza ese instrumento? Pues no es la misma postura la que tiene, por ejemplo, Borrego, la que tiene Michelle Bachelet, la que tiene Juan Antonio Gómez, y lo que podría tener la ciudadanía. Porque la forma en que se hace asambleas constituyentes, yo he escuchado incluso diciendo, ni siquiera asamblea constituyente, sino nueva constitución mediante el mecanismo de bicameralidad. Ambas cámaras nombran a diputados y senadores y hacen su constitución ahí en el Congreso. ¿Cuánta legitimidad va a tener eso? Lo dudo que tenga legitimidad.
Entonces, cuando se habla de asamblea constituyente, es el pueblo el que se reúne en asamblea. Son los sectores, los trabajadores, por ejemplo, de la salud, los que van a reunirse en la asamblea para decir, a ver, ¿de qué forma nosotros queremos queremos que nuestros derechos queden establecidos en el pacto social? Lo mismo ocurrirá con los mapuches. Los mapuches tendrán que reunir en sus propias asambleas para después convertir en una mucho más amplia, en la cual se redacte esta carta fundamental, pero en el fondo son los mapuches los que tienen que en algún momento reunirse y decir, a ver, ¿cómo, de qué forma y cuál es el alcance de nuestros derechos? O sea, ¿cómo lo establecemos ahí? Y también los trabajadores de la salud, y también los profesores, y también, pero es un proceso, no es un tema que se va a hacer en 20 días. Es un proceso, probablemente un año. Colombia se demoró un año, y otros países también se han demorado alrededor de un año y medio en generar una nueva constitución. Pero lo fundamental de esto es la organización. Lo fundamental de esto, y ahí tomo lo que dice usted, Peñi, en el sentido de que no basta con solamente pensarlo en términos individuales. Esto tenemos que compartirlo con el colectivo, tenemos que motivar al colectivo, tenemos que orientar al colectivo, tenemos que incluso seducir al colectivo. Tenemos que en el fondo, no convencerlo, sino persuadirlo de que la forma, de que el medio para poder destrabar y para poder garantizar nuestros derechos no está en que otros decidan por nosotros, sino nosotros mismos vayamos y podamos establecer nuestros derechos en la Constitución. Porque no necesitamos de una voz externa que nos venga a decir cuáles son nuestros derechos, porque lo sabemos perfectamente. Les di como un dato, Chile no tiene en su historia experiencia de asambleas constituyentes, porque todas las constituciones que han habido en Chile y que han regido han sido a partir de crisis institucionales, en donde la derecha golpea y se construyó la constitución después. Eso ocurrió en la del 33, en la del 25, y vamos más allá en términos de periodo de independencia, cuando O'Higgins dio un golpe de Estado a Constitución, Carrera dio un golpe de Estado a Constitución, porque siempre las constituciones de los países van asociadas a quiebres institucionales. Si el pueblo, si la ciudadanía hoy día se planteara la generación de una nueva constitución, es un quiebre institucional, pero un quiebre institucional no desde el punto de vista del golpe, sino desde el punto de vista del ejercicio de la soberanía, desde el ejercicio de la autodeterminación. Porque precisamente cuando un pueblo dice, voy a redactar mi constitución o voy a redactar el pacto social sobre el cual voy a construir o vamos a construir este futuro de este país, está haciendo ejercicio de la autodeterminación. Hoy día los chilenos no tienen, se les niega el derecho a la autodeterminación, igual como se les niega al pueblo indígena. Los chilenos no tienen derecho a la autodeterminación a partir de lo que establece la Constitución de Pinochet, porque resulta que esa Constitución no deja ningún espacio para regenerarse. Y cuando se quieren hacer modificaciones, lo que hace la Constitución dice un quórum altísimo en el Congreso. Y para que no haya asamblea constituyente, precisamente colocaron el artículo 5, el primer inciso del artículo 5, que dice ningún sector, o sea, la soberanía radica en la nación. Así empieza el artículo 5. La soberanía radica en la nación. Ningún sector del pueblo, ni individuo alguno, puede atribuirse a su ejercicio, salvo por las autoridades que esta propia Constitución establece y por las elecciones periódicas. O sea, cada vez que tú vas a marcar tu voto y lo depositas en la urna, entre comillas, según la Constitución, estás ejerciendo el derecho a la autodeterminación. Pero estás privado de decir, nos vamos a reunir en la Asamblea Constituyente para establecer el pacto social. Y entonces los chilenos no tienen, se les niega el derecho a la autodeterminación, como a los pueblos indígenas el Estado nos niega a nosotros. Mucho no. No, sí, he estado elaborando circuitos, pero
¿Ya? ¿Cuál? ¿Escucha, señor Tomsin? Sí. ¿Ya? Vale. ¿Ya? Sí, yo estaba pensando en realidad. Y la verdad es que mi posición mía es la siguiente. Yo creo que, por lo menos yo, no me quiero meter mucho en los temas de los chilenos. ¿Ya? En realidad, yo sé que la Constitución Política del Estado de Chile, por ejemplo, es la que regula todo lo que es la institucionalidad del Estado. Y por eso, por ejemplo, la ley indígena nunca va a ser favorable al pueblo mapuche. Cualquier convenio, aunque sea internacional, nunca va a ser favorable al pueblo mapuche, que tiene que ajustarse a estos marcos. Entonces, yo por eso ahí no agoto mucho esfuerzo en ese sentido. Donde agoto sí esfuerzo es desde las fuerzas nuestras, desde lo que nosotros podemos hacer con Chile. Y desde ahí, yo quiero decirle, por ejemplo, que hay muchas iniciativas que hace, por ejemplo, el movimiento mapuche, que yo pienso que es como una esperanza. Entre eso lo que plantea el Peñi, la Asamblea Constituyente. Lo veo como una esperanza, pero no sé hasta qué punto. ¿No? Veo, por ejemplo, era algo antes que me entusiasmaba mucho de lo que también se planteó de los chilenos, por ejemplo, estas ocupaciones que se hicieron así de los campamentos. También era una esperanza, porque hay días que los mapuches podían, o sea, los chilenos podían ahí hacer una respuesta, un ejercicio político de un desarrollo que ellos quisieran desarrollar. Pero después también fue cooptado, fue desaparecido eso, así que hasta ahí quedó esa esperanza. Ahora, lo que a mí me preocupa de todo esto es el siguiente, es que, por ejemplo, cuando se plantea una propuesta desde la intelectualidad, ¿ya?, el sistema se reacomoda. Ese es el tema. Nosotros no podemos plantear, a mi juicio, una propuesta donde el sistema se reacomoda. Porque al final vamos a caer en lo mismo. Y vamos a estar 30 años, 40 años diciendo el mismo discurso que estamos desarrollando ahora, diciendo estas son las amenazas, estos son los peligros, estamos en las mismas condiciones o en peor condiciones. Pero porque nosotros como movimiento no fuimos lo suficientemente capaces de identificar la estrategia correcta para derrotar concretamente, digamos, el camino que hoy día nos afecta a nosotros como movimiento. Entonces, por ejemplo, el tema de la alianza. El tema de la alianza, a mi juicio, es de la siguiente forma, que yo pienso que hay que plantear. Son con organizaciones que tienen trabajo real y concreto. Nosotros los mapuches que tenemos un proceso que son real y concreto, no vamos a agotar nuestro esfuerzo con organizaciones que no tienen un trabajo real y concreto. ¿Por qué? Porque hay muchas organizaciones que son volátiles. Que, por ejemplo, el sistema, a mi juicio, el problema de las plata no puede resolver. Y hay muchas organizaciones que su fundamento político, ideológico de su movimiento tiene que ver con un problema de plata. Y si lo resuelven eso, hasta ahí llegó el movimiento. Y ahí incluso ahí tengo una duda con los estudiantes, tengo una duda con los trabajadores. Entonces, la idea es cómo estas alianzas se hacen en base primero a construir confianza, ¿ya? Y por eso nosotros, de alguna manera, igual, si a nosotros nos invitan a un foro, vamos. Y si nos invita a alguna organización hermana y nos dice, mira, ¿sabes que nosotros tenemos que hacer y esto y tal, nosotros también vamos, vemos.
y ahí complementamos y incluso podemos construir algún acuerdo político de cómo lo hermanamos, cómo lo retroalimentamos, ¿ya? Y construyendo confianza. No creo hoy día que estemos a la altura de decir vamos a hacer una alianza nosotros como pueblo, porque tampoco tenemos las fuerzas sociales ni políticas construidas para decir como pueblo vamos a hacer una alianza con otro pueblo. No. Tampoco lo veo en los chilenos, pero debe ser nuestro esfuerzo apuntar hacia ella, construir lo que decía alguien por ahí, procesos sociales. Estos son procesos y tienen que apuntar en distintos aspectos, incluso mejorarnos nosotros y hacer una definición política e ideológica nosotros. Por ejemplo, yo hago una definición y digo yo soy antisistema, soy incluso anti-Estado. Esa es mi definición mía. ¿Por qué? Porque el Estado es procapitalismo. ¿Ya? Tal vez hubiera otra situación, tal vez mi definición habría sido otra, pero hoy día la realidad concreta es esta. Y por eso yo no voy a ir a votar, porque yo estoy alimentando un sistema que no es propio mío. Yo no voy a ser autoridad de este país porque yo no me siento parte de este sistema. Yo no voy a ser nunca autoridad, aunque me ofrezcan el puesto y me den millones, no lo voy a hacer. Porque tengo la convicción, porque sé que la plata no es la que tiene que moverme, sino otras cosas. Yo sé que hay gente que sí con la plata, un poco de plata, se vende, pero eso también es parte de este proceso que nosotros tenemos que ir construyendo para que nuestra gente no sea débil, no sea fácil de cooptar, de comprarlo. Incluso hoy día sabemos que este sistema es súper perverso, que distorsiona a la gente, que por plata incluso algunos pueden vender a su mamá. Pero esa es una tarea de nosotros, es una tarea de nosotros como constructores. ¿Y quiénes somos los primeros que tenemos que dar el ejemplo? Somos nosotros. Por ejemplo, yo hasta ahora no he recibido ni un proyecto social del Estado, no porque no me lo quieran dar, sino que porque yo no lo quiero. Yo planteo el tema de la autonomía y en base a lo que yo reproduzca, lo que reproduzca mi hermano, mi comunidad, tengo que sobrevivir. Y ahí estamos haciendo nosotros un ejercicio político, estamos haciendo un ejercicio ideológico, un ejercicio económico. Estamos, por ejemplo, con la recuperación de tierra, estamos resolviendo necesidades básicas de nuestra gente. Y también sé que nosotros como movimiento y como esta alternativa, tenemos que ser capaces también de resolver las necesidades básicas de nuestra gente, eso también lo sé. Y eso tiene que ser una responsabilidad también. Y por eso ponemos harto esfuerzo en esto, estamos poniendo nuestra vida al esfuerzo de esto. Los costos pueden ser altos individualmente, por todo lo que la sociedad pueda decir de nosotros. Como dijo por ahí alguien, hasta de loco nos pueden tratar. Pero es lo que tenemos que hacer. Tarde o temprano, el que haga las cosas correctas aquí en esta sociedad, en esta cosa, igual va a dejar una huella, va a dejar una idea. Por eso nosotros nos acordamos, por ejemplo, de nuestro héroe, nos acordamos del Lautaro, del Pelantaro, son los que nos inspiran, porque ellos dieron su vida por esto. Ellos nunca pidieron un pedazo de tierra, ellos nunca pidieron acomodarse, como en realidad a veces nosotros pensamos acomodarnos. Ellos no, ellos dieron todo por su pueblo, ellos dieron todo por nosotros. Y es un poco también, aunque le lleguemos a los talones, pero por ahí tenemos que estar nosotros. Construir esto para que en realidad sea una cuestión concreta y real y sea una esperanza para nuestro pueblo. Si no, estamos leseando, ¿no? Yo digo estamos leseando. Entonces, yo planteo esto en el tema de que hay que definir varias cosas. El tema de la construcción tiene que ser real, tiene que ser concreto. Y ahí tenemos que hacer los esfuerzos. Yo antes decía que la lucha o este proceso no es un proceso
que tenga que ver con un aspecto que tiene que ver con todos los aspectos que involucran la lucha del pueblo y cómo nosotros nos definimos, ¿ya? Y tener mucho cuidado, digamos, con el reacomodo del sistema, porque al final podemos caer en lo mismo, estar siempre así, si ese es el tema. El sistema se reacomoda y aquí puede venir, no sé, Longueira y decir, ¿sabes qué? Estoy de acuerdo con el tema de esta de la Asamblea Constituyente, pero al final lo que van a resolver van a seguir siendo ellos mismos, van a reacomodar el sistema que le acomoda a ellos. Entonces en eso hay que tener cuidado, ahí el pueblo, ahí los oprimidos, ahí nosotros tenemos que tener ojo con lo que se está planteando de la esfera de lo otro, porque los otros, ellos todos los días tienen estudios, tienen todo y están pensando cómo sostenerse, cómo acomodarse, son como un pez en el agua. Así que eso quería plantear. Daremos ya paso casi a las últimas dos preguntas, más no, porque creo que tenemos problemas de espacio, porque cierran el auditorio, ahí están aquí. Ya. Una pregunta y otra persona que quiera otras palabras. Sí, como para sintetizar las ideas que ya van, porque van como en consecución de varias ideas que han ido respecto a eso. Creo gravitante sí que, como se ha mencionado, hay una importancia, quizás no por el mecanismo que se habla en sí, la Asamblea Constituyente, o sea, sí, es una medida, es una acción, pero lo que está detrás es la voz del pueblo. Quizá hoy día, como se decía hoy, no construida respecto a los nexos confianza que se elaboran dentro, pero como tarea yo creo que es importante resaltar la tarea de encontrar mecanismos, quizás no necesariamente de trabajo en conjunto, pero sí de unificación de demanda. Y eso yo creo que es elemental, por lo que he escuchado las palabras. Onda para que después no se diga que estamos lentos a recibir los procesos de vuelta. O sea, habría una manifestación de lo que nosotros queremos en el ejercicio de nuestra autodeterminación. Yo más que nada quería hacer una pregunta, una consulta, tanto al Peñi Mencionado como al Peñi Raúl también, sobre un concepto o categoría que ellos han esbozado en su ponencia, que es la categoría de territorio. Entonces quería ver si podían profundizar un poco en este concepto, teniendo en cuenta igual el dinamismo que ha tenido a través del tiempo y este último tiempo también, esta categoría de territorio. O sea, por ejemplo, todos sabemos el proceso de migración, todos los mapuches. También hay que tener en cuenta que dentro de la categoría de territorio también está la categoría de territorialidad, que es donde también se ejerce un tipo de territorio por medio de la apropiación simbólica, ¿cierto? Por medio de la apropiación política, que no necesariamente se da dentro del territorio ancestral, sino que también se da en la ciudad, por ejemplo. Entonces, los Peña esbozaron eso en su comentario. Quería ver la posibilidad de que pudieran ampliar esa categoría, teniendo en cuenta que Huanchunao como representante de la comunidad, el espacio rural, y el Peña Raúl el representante como del más urbano, como el más urbano. Por favor. Antes de responder, da el paso para la última pregunta, para que se conteste a todos. Bueno, un poco más allá de quizás una pregunta, era contar un poco parte de la experiencia que para mí como mapuche ha sido reencontrarme con mi identidad, porque mi familia fue muy discriminada cuando llegó del campo y ocultaron su identidad y la vivieron dentro de su casa. Entonces cuando yo me sentí mapuche, me sentí tan feliz de encontrarme con mis raíces, pero a la vez sentí que era súper necesario no solamente yo sentirme mapuche, sino que también aquí los amigos que son mestizos y también somos parte de esa identidad, y a veces estamos tanto dentro de la teoría, de los libros, de los textos, que nos olvidamos de cosas básicas como compartir.
Entonces me emociono porque es difícil vivir en esta sociedad, nos mentimos mucho. Entonces básicamente rescatar lo que decía el compañero, salir a las poblaciones, compartir lo que sabemos. La gente lo necesita. Yo lo he vivido porque lo he compartido cuando, más allá de compartir lo que yo he sentido, en decirle a alguien, esto también es parte de ti, porque tú eres parte de la tierra, eres parte de esta semilla, y tú también corre por ti, por tu sangre, esta sangre que nos entregó una cosmovisión tan maravillosa, tan rica, de cómo era el sentido de ser mujer, el sentido de ser hombre, el sentido de ser hijo, cómo cada palabra a través del lenguaje tenía todo un significado en la acción, en la idea de algo. Y eso es lo que yo siento que si de alguna manera no podemos contrarrestar con todo esto que vivimos, que es tremendo, que es como luchar con una fuerza como del huecue, de los demonios más temerarios que también están dentro nuestro, sí siento que podemos entregarle esas herramientas y esos elementos a la gente, de compartir esta identidad que hoy en día nos estamos levantando como pueblo, de manera sencilla, de manera humilde, con la verdad siempre por delante, como también decía el Peñi, porque cuando él en un momento dice y rescata, yo a veces tengo dudas un poco, bueno, porque llegamos a un límite, que está la plata de por medio, entonces vamos a solventar muchas cosas, pero ¿qué pasa cuando llegamos a ese límite? Entonces ya está la plata, ¿y qué pasa después? ¿Qué nos va a quedar después? Entonces siento que eso es lo que tiene que ver con nuestra identidad y con entregarle eso también a la gente, más allá de no ser o no ser mapuche, porque hoy en día también es el chileno, que para mí es mestizo, bien mestizo, porque cosa que nos miremos el pelo, la cara, la piel, también es parte de esto. Y eso creo que es importante que lo compartamos. Y eso lo quería dejar un poco como reflexión. Yo pediría un fuerte aplauso por la hermana por el cariño. Bien, primero me gustaría un poco opinar respecto al tema de la Asamblea Constituyente, que tiene que ver con el trabajo que nosotros realizamos en la ciudad como mapuche, y también vemos que este es un nuevo elemento que viene a entregar el Estado o la política chilena, ajena a las políticas de las líneas mapuche de pensamiento. En un momento se nos ofreció el convenio 169 como que fuera la gran panacea de solucionar toda nuestra situación en la cual estábamos inmersos. Posteriormente fue el reconocimiento constitucional, y cada uno, en principio, fue lo que es el convenio. Hasta ahora no ha solucionado ningún problema, ninguna situación en que estamos inmersos en nuestras comunidades lo ha venido a solucionar. Tampoco creo que una asamblea hoy día, en la situación en que está el pueblo, si bien muchos dicen está todo el pueblo movilizado, no lo veo yo así. Yo veo un grupo de estudiantes que, si bien un sector de la sociedad chilena está movilizado, pero también tengo el temor, porque ya tenemos experiencia como pueblo mapuche, de que nos han engañado anteriormente. No solamente al pueblo mapuche, también al pueblo chileno. Porque también le vendieron una pomada en el 90 que venía la alegría y no llegó. Entonces es dramático en el sentido de que nosotros también nos han querido vender la pomada del convenio, que después del reconocimiento, hoy día quizás se hable de la Asamblea Constituyente. ¿Y cuántos años vamos a estar en adelante pensando en esto mismo? En vez de solucionar los problemas que estamos viviendo hoy día, en los que estamos inmersos del día a día. Nuestro trabajo como organización política en la ciudad es un poco visibilizar lo que está aconteciendo en las comunidades, porque es dramático lo que está aconteciendo allá, con presos políticos, con hermanos asesinados. Pero también tenemos un gran problema o un gran elemento que tenemos que solucionar, que es la gran cantidad de mapuches que están viviendo en las ciudades. Entonces, cuando nosotros hablamos de territorialidad, también un poco nos contradecimos, pero decimos, bueno, el mapuche como organización, decimos, el mapuche es mapuche donde esté y puede aportar a la lucha de su pueblo desde donde esté. De hecho, hay mapuche en Europa y están haciendo un gran trabajo en aportando a la reconstrucción de nuestro pueblo y a la lucha de resistencia que llevamos hoy día. En el norte, en Arica también, me acuerdo que cuando la MUEN
¿Qué pasa? Esto en huelga, hasta en Arica hubo marcha mapuche y con gente consciente chilena también que estaba apoyando. O sea, estamos en todos lados. Entonces, muchas veces se trata de reducir nuestro pueblo, nuestro territorio, muchas veces la octava, novena región y paremos de contar. Y ahora, por suerte, por producto de que han habido algunas comunidades en resistencia en la 10ª región, también estamos sumando la 10ª región. Pero no son 3 regiones el territorio nuestro. No es tampoco lo que queremos recuperar. Tiene que ver con el simbolismo de querer luchar por algo que tuvimos, que si bien en el futuro tal vez no recuperemos la totalidad del territorio, ni siquiera estamos mencionando ahora Argentina o Puerto. Estamos hablando de reconstruir nuestro pueblo, nuestra cultura, nuestra nación. Y eso para ello necesitamos, como organización, nosotros creemos que es necesario la formación permanente de nuestra gente, de sujetos conscientes, sujetos formados políticamente, pero en la dinámica mapuche, en la cultura mapuche, en la política mapuche, para primero tener claro qué es lo que queremos como mapuche. Y una vez que también la sociedad chilena esté también clara, ojalá que sea pronto también, nosotros como mapuche también lo hagamos, podamos unir esas ambas objetivos o metas para poder alcanzar y logremos un cambio de convivir, para poder convivir en un mismo territorio. Porque sí nos entendemos como sujetos distintos. Yo me veo distinto a los chilenos. Yo no me siento chileno, no canto la canción nacional, no voto cuando hay que votar, pero lamentablemente estoy viviendo en un territorio que se nos ha despojado. Entonces, claro, hoy día el concepto de territorialidad no es un cuánto, en qué región estamos hablando, de la 9ª, 10ª, de qué zona. Estamos hablando de un concepto un poquito más amplio, que tiene que ver que donde podamos desarrollar nuestra cultura, ejercerla, pero como es lo que se debe hacer, y no como lo que el Estado te está imponiendo. Porque también hoy día vemos que el Estado te está proponiendo nuevamente, y para engañar nuevamente, que ya el palín va a ser fomentado por el Estado. ¿Y qué vemos? Palín jugando con camiseta y jugando con árbitros. Eso no es el palín. Hoy día también vemos que también se quiere dar el día feriado el 24 de junio. ¿Por qué? Porque a alguien se le antojó que podía ser un día específico dentro de la cosmovisión mapuche, donde podíamos tener un feriado para descansar. El mapuche no necesita para su ceremonia, porque es una ceremonia espiritual particular, personal y también colectiva, no necesita un día específico. Un mapuche, si necesita el Niña y Magún pedir, lo va a hacer en cualquier lugar, a cualquier hora. Si puede ser solo o en conjunto, en colectivo. O sea, nuestra cultura no es reductivista, no se reduce como lo que se quiere hacer por parte del Estado. Se quiere reducir nuestra cultura a lo folclórico y por lo mismo nosotros decimos no. Y por lo mismo decimos, ejerzamos nuestra cultura. ¿Y qué están haciendo nuestros hermanos? Con el apoyo también de gente de la ciudad, de mapuche de la ciudad, es que en territorios determinados, que si bien son 10, 20 comunidades, están ejerciendo directamente su autonomía, decidiendo qué van a sembrar, cuánto van a cosechar y cómo van a ocupar esos recursos en el futuro para poder continuar luchando. Esa es la realidad que tenemos hoy día. Ojalá pudiésemos estar en las comunidades discutiendo de la Asamblea Constituyente, pero no es algo que es algo bastante ajeno, primero que nada, para nosotros, porque ya nos han vendido pomadas anteriormente. Entonces, por eso los mapuches somos muy recelosos. Nosotros nos gustaría también... Igual quería las palabras para también, porque en realidad también la lucha nuestra, usted tiene razón, no es racial. Aquí no se trata tampoco de raza. No es porque uno sea moreno puede ser mapuche. Incluso nosotros tenemos experiencia de que hay gente que no son racialmente definidos como mapuche, pero que han optado por la cultura mapuche. Entonces, el tema nuestro principalmente es político y cultural, a mi juicio. Y quienes ahí quieran participar de eso, pueden hacerlo. Y por eso yo pienso que, por ejemplo, el tema territorial, cuando hablamos nosotros el tema del territorio, no se trata que vamos a echar a todos los que no sean mapuches racialmente definidos de un territorio que nosotros determinamos como mapuche. No se trata de eso tampoco. Se trata de que ahí nosotros vamos a generar un espacio para desarrollarnos como pueblo mapuche. Y lo que nos identifica como pueblo es una cuestión política y una cuestión cultural. ¿Ya? No es la cuestión racial. Incluso pienso yo a veces que hay mapuches racialmente definidos que no se identifican con los mapuches.
y que incluso ellos tampoco son mapuches, no son mapuches integrales. Por eso digo yo, este no es un tema racial, este es un tema político, es un tema cultural. Y cuando hablamos del tema cultural es un tema ideológico, porque hay códigos, hay símbolos que lo hacen ser a nosotros como pueblo de una manera, ¿ya? Y hay muchos de esos símbolos, de esos códigos que lo hacen ser de esa manera, que es abrazada por la humanidad esos valores, ¿ya? Y yo creo que con esos hermanos vamos a hacer las alianzas, con eso que quieran respetar el planeta, que quieran, ¿no es cierto?, respetar las culturas, que quieran que no imponerse a otros pueblos, no dominar, no ser imperialista, no ser fascista. Con esos pueblos lo vamos a entender, o sea, con esas organizaciones, con esa gente lo vamos a entender, con esas culturas, nosotros como pueblo mapuche. Ahora, yo decía antes, nosotros igual estamos cruzados por elementos externos, por ánimos, ¿ya? Y entonces ahí digo yo, tenemos que recomponer los mejores elementos de nuestra cultura mapuche, ¿ya? Incluso a veces pienso que también hay elementos que nos sirven a nosotros como civilización o como sociedad, que son de otras culturas. Tampoco lo vamos a cerrar a eso, tampoco somos una cultura así, ¿cómo se podría decir? Claro, ¿ves? Sino que somos una cultura que también evolucionamos, pero la idea es que los mejores valores de la humanidad sean nuestros patrones de conducta como humanos. Eso por un lado. El término del territorio, yo pienso que el territorio tiene que ver con un espacio para el desarrollo del pueblo mapuche. Y ese espacio para el desarrollo del pueblo mapuche, mi posición mía está, digamos, dado incluso por espacios territoriales que han sido ratificados por instrumentos que son jurídicos. Y eso yo me remito, por ejemplo, a los parlamentos que hubieron antes con la corona de España. Entonces yo digo que simbólicamente el territorio mapuche es del Biobío hacia el sur. Ahora, que nosotros tengamos el control sobre eso, ese es otro tema. Eso va a depender de nosotros, eso va a depender de la capacidad que tengamos nosotros como pueblo, ¿ya? Tanto de las fuerzas que yo antes hablaba, social y política, incluso militar, ¿ya? Va a depender de eso, si controlamos o no controlamos nuestros espacios territoriales que son propios. Y ese es, digamos, el concepto de territorio que por lo menos yo entiendo. Ahora, por ejemplo, el Peñi plantea un tema, por ejemplo, ya de aquí de la ciudad, ¿ya? El tema es complejo ahí porque yo no desconozco que no haya gente en la ciudad, incluso gran parte de la población mapuche está en la ciudad, la inmigración. Pero este también tiene una explicación y hay un fenómeno ahí, y que eso es lo que nosotros queremos revertir, digamos, con la reconstrucción del territorio mapuche histórico, ¿ya? Que están avalados, digamos, incluso por instrumentos jurídicos, ¿ya? Entonces, ¿por qué digo esto que hay un problema ahí? Porque, claro, gran parte de la población mapuche está ahí, pero yo digo que nosotros, los mapuches, tenemos que reconstruirnos como pueblo. Y para reconstruirnos como pueblo, por ejemplo, Peña antes hablaba de los derechos mapuches. ¿De dónde se sostienen los derechos mapuches? ¿Ya? Decía ya, del almo bien, del normo bien. ¿Ya? Por ejemplo, en la comunidad se habla del tutarno, de dónde vengo yo. Y eso le dan derecho a los mapuches. Y eso tenemos que reconstruirlo también para que no hagamos una cosa injusta tampoco. No se trata tampoco de reproducir lo mismo que reproduce este sistema, sino que para ser justo tenemos que recoger el mecanismo de regulación que sean justos. Y a mi juicio, esos se han dado también por nuestra cultura, por nuestra sociedad. Están ahí esos elementos que hay que desarrollarlos, que hay que trabajarlos.
y tenemos que eso implementarlo como forma de desarrollo dentro de nuestras comunidades. Y va a ser una alternativa incluso, digamos, para otros pueblos, incluso ahí podemos también hacer un aporte nosotros, porque el aporte que hoy día recibimos, por ejemplo, del derecho, obviamente viene, por ejemplo, de los romanos. Chile, yo entiendo que se sostiene de ahí su concepción de derecho, pero nosotros tenemos como los mapuches también una concepción de derecho que es propia y tenemos mecanismos que si bien no están desarrollados hoy día, pero que sí se pueden desarrollar porque están los elementos ahí que se pueden desarrollar y pueden ser incluso un aporte para otras sociedades.